Hermanos, el día de hoy vamos nuevamente a los profetas del Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde estudiar la serie, la Biblia, libro por libro. Y vamos al profeta Jeremías. En esta preciosa mañana, un profeta para tiempos de confusión. Necesitamos abrir las páginas de un libro, de un profeta. Dios hablando a través de un profeta. Jeremías, un profeta para tiempos de confusión. ¿Qué podría escribir hoy Dios para nuestros tiempos? ¿Qué nos escribiría Dios? Si le pidiéramos al Señor que nos escribiera una carta, ¿qué nos diría? Vamos a revisar una carta. No me estoy refiriendo a abrir las páginas del Nuevo Testamento. Creo que todos ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay cartas, pero les dije que abrieran la Biblia en Jeremías. Hermanos, las cartas no solo están en el Nuevo Testamento. Hay cartas en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 29. Ahí hay una carta. El contenido de esa carta nos va a desafiar. ¿Cómo le puedo hacer para ser hoy un cristiano de convicciones, de fundamentos bíblicos en medio de una sociedad que ha perdido su fe, sus fundamentos, sus principios? ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer, un joven de absolutas convicciones en mi vida espiritual, en medio, rodeado de una sociedad que no comparte mi fe? En nuestra época, en el siglo XXI, ¿cuál es tu cosmovisión? Todos los seres humanos tienen una cosmovisión. No me importa que seas ateo o agnóstico, o por supuesto eres un hombre como los que hoy venimos a reunirnos con una fe apasionante, que cantamos con el entendimiento, que levantamos las manos en señal de rendición, que entono lo que estoy cantando porque lo creo. También ese tipo de personas tienen su cosmovisión. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. ¿Cuál es la tuya? Hermanos, la carta de esta tarde en Jeremías nos va a confrontar. Y el Señor nos va a hablar para que precisamente podamos ser cristianos de convicciones en medio de una generación maligna, perversa, que tiene una cosmovisión diferente a la bíblica, una cosmovisión diferente a lo que Dios nos enseña. Así que en esta tarde vamos al libro de Jeremías capítulo 29, a una carta, y dejemos que el Señor hable a nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde,
porque una vez más, por tu pura gracia, estamos aquí, formando parte de tu iglesia. Señor, te pedimos que a través de la predicación de tu palabra nos capacites. La predicación de las Sagradas Escrituras tienen, entre otras finalidades, capacitar a tu pueblo, animar a tu pueblo, exhortar a tu pueblo, hablarle a tu pueblo a través de este maravilloso libro, inspirado, dirigido por tu Espíritu. Impacta nuestro corazón, Señor. Hemos venido no a escuchar la voz del hombre, sino tu voz, a fin de que ahora, capacitados, entrenados con el pleno conocimiento de tus verdades absolutas, podamos salir a este mundo tan necesitado de ti. En el nombre de Jesús, amén. Respuesta de qué es una cosmovisión. Es el conjunto de creencias que explican la vida. Es un sistema de valores, es un sistema de presuposiciones a través de la cual nosotros, de manera consciente, de manera incluso inconsciente, analizamos, juzgamos la realidad de todo lo que nos rodea. Y ante esa realidad reaccionamos. Eso es una cosmovisión. Te repito, todos tienen una cosmovisión. Aunque no haya Dios, en el lenguaje de un ateo, el ateo tiene su creencia, su explicación fundamental de qué es la vida. El ateo también tiene un sistema de valores, presuposiciones, a través de las cuales analiza, juzga la realidad que le rodea y ante esa realidad va a reaccionar. Un cristiano es una persona que también tiene una cosmovisión, solo que nuestro conjunto de creencias que explican la vida, los sistemas de valores y presuposiciones que tiene un cristiano, los analizamos, los juzgamos de acuerdo a la realidad de la Biblia. Y ante la realidad de lo que dice la Biblia, yo reacciono. Esa es la cosmovisión bíblica. Es la cosmovisión de un cristiano. Todos la tienen, ¿eh? No existe un solo ser humano que no tenga una explicación de la vida. Aunque ellos digan, no se sabe, nunca sabremos de dónde venimos, jamás podremos descubrir hacia dónde vamos. Eso es una cosmovisión. Es tu punto de vista, es la explicación que tú le das a la vida y a todo lo que envuelve la realidad de lo que nos rodea. Muy bien. ¿Cómo es la cosmovisión del mundo de hoy? Es una sociedad que rechaza a Dios. El ministerio de Jeremías precisamente consistió en hablar más o menos 40 años. 40 años a la tribu de Judá, al sur de la tierra de Israel. Este es un hombre elegido por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de su concepción, Dios lo llamó para que fuera un predicador. Dios lo llamó para que fuera un hombre que hablara en nombre de Dios. Ahora yo hago una reflexión contigo, amada hermana, amado hermano en Cristo. Si tú eres un cristiano, también fuiste elegido. Desde antes de la concepción de tus padres,
desde antes de la fundación del mundo. Y también tú, igual que el profeta, Dios te ha llamado para que compartas el evangelio de la gracia de Dios. De tal manera, hermanos, que hay una similitud muy grande entre el llamado de Jeremías. Lo vemos como un hombre en la Biblia, un hombre importante. Su nombre está escrito en la Biblia, un personaje sin duda especial para Dios. Pero, hermanos, estrictamente hablando, también tú, si estás en Cristo. Si estás en Cristo, entiéndelo, Dios te llamó. Y me encanta Jeremías porque se parece un poquito a mí o un poquito a ti. Vamos a repasar rápido antes de abordar la carta que vamos a estudiar. Acompáñenme al capítulo 1 de Jeremías. Ahí les voy a dejar que me revisen. No lo voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero es interesantísimo que del capítulo 1, versículos del 1 al 19, Dios supera los impedimentos que siempre tú y yo vamos a poner cada que te toca predicar el evangelio allá afuera. Igualito que Jeremías. Aquí en el versículo del 1 al 19 del capítulo 1, vemos cómo Dios supera dos impedimentos del predicador que se parecen a los cristianos del siglo XXI. No, yo no puedo. Señor, yo no me he preparado en un seminario. Todavía me falta mucho por aprender. No sé, no puedo, me da miedo, me vayan a rechazar. Igual que Jeremías. Reconoces una cierta incapacidad humana y también tenemos un cierto temor a enfrentarnos a nuestros enemigos. Sí, hermanos, el evangelio no es un mensaje sencillo de predicar allá afuera. ¿Verdad que no es sencillo traer a tu familiar a la iglesia? ¿Verdad que no es sencillo traer a la novia o al novio a la iglesia? ¿Verdad que no es sencillo que venga toda una familia completa a la iglesia? Es complejo porque tenemos resistencia a venir a escuchar la palabra, a congregarnos, a cantar, a alabar a Dios como lo hemos hecho hoy. Estos dos impedimentos Jeremías los expresó. No estoy preparado, soy como un niño, no sé hablar. Y número dos, Jeremías reconocía que hay enemigos, que hay adversidades. A pesar de eso, hermanos, Dios lo llamó. Y el llamado del profeta también es tuyo. Compartir el evangelio de la gracia de Dios. 40 años el profeta habló y habló y habló. En el capítulo 1, versículo 10, recordamos palabras claves en el ministerio de Jeremías. Capítulo 1, versículo 10. Mira lo que le dice Dios. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Ahí están las palabras claves de todo el ministerio de Jeremías. De estos términos, 4 son negativos, otros 2 son positivos. El énfasis del profeta es advertir de juicio. Dios advierte, Dios castiga, pero también Dios salva. Son énfasis en un mensaje de juicio. Al menos así lo llamó Dios a un profeta que sufrió horrible.
triste. Por eso en el mensaje de hace 15 días, Jeremías, el profeta de las lágrimas. Pero hoy vamos a revisar una carta. Ahora sí, capítulo 29. No le hicieron caso al profeta. No. Y el profeta anunció juicio. No le hicieron caso. Llega el rey Nabucodonosor, llegan los invasores, arrasan con la tribu de Judá y se llevan cautivos como esclavos al pueblo de la libertad. Hermanos, si había un pueblo que había experimentado la libertad en el Éxodo, es Israel. Y miren de qué manera tan maravillosa Dios los liberó. 400 años de esclavitud. Y Dios los sacó. Bueno, la historia del Antiguo Testamento es una historia muy peculiar. De un pueblo que se parece mucho a la naturaleza humana de hoy. Es igual, de hecho. Dios advirtió, pecado trae consecuencias, déjalo. No les importó. Se rieron del profeta, hicieron a un lado al profeta. Vimos hace 15 días que fue un pueblo capaz de quemar y de ofrecer a sus hijos al dios Moloc, cosa que Dios jamás había ordenado. Y dice el Señor, ni siquiera a mi pensamiento había llegado semejante osadía de que mi propio pueblo sacrificara hijos, sus hijos, a Moloc. Qué grave fue lo que el pecado que provocó el pecado en la nación de Israel. No hicieron caso, llega Nabucodonosor, los expulsan de su tierra y los llevan a Babilonia. Estando en Babilonia, Jeremías les escribe una carta. Capítulo 29. En medio de la deportación, llega el pueblo de Dios a una ciudad que no tiene a Dios, Babilonia. Babilonia es la sociedad de hoy igualita. Es la sociedad de la confusión, es la sociedad que desafía a Dios. Por eso es tan importante revisar esta carta que él escribiría, el profeta, a un pueblo que no está ya en Judá, están en Babilonia. Y les voy a proponer que revisemos 5 grandes lecciones. Número 1. ¿Cómo puedo tener convicciones en Babilonia? Veamos qué diría Dios en una carta. Número 1, renueva tu visión en Dios. Número 2, lo que yo aprendo de esta carta, asume tu responsabilidad. Número 3, sé en medio de Babilonia un instrumento de bendición a los demás. 4, no dejes de orar. Y 5, vuélvete a Dios con todo tu corazón. 5 grandes lecciones de la carta de Jeremías a los cautivos. Capítulo 29. ¿Ya vieron que ahí hay una carta? Si en un examen te preguntan en dónde se encuentran las epístolas en la Biblia, no me vayas a contestar que solo en el Nuevo Testamento, porque aquí hay una epístola escrita por Jeremías. Número 1, renueva tu visión en Dios.
capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió. Ahí va. ¿Desde dónde? De Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. ¿Y quién está diciendo eso? Dios. Dios, hermanos, no Nabucodonosor, ¿eh? Detrás de Nabucodonosor está Dios. A todos los de la cautividad. Y fíjate lo que dice el Señor: yo, el Dios de Israel, soy yo el que los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hermanos, estos dos versículos, el versículo 1, otra vez, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, ancianos, etcétera, a todo el pueblo. Y ya vieron que primero dice, fue Nabucodonosor. Y en el versículo 4, Dios dice, fui yo. Claro, fue Nabucodonosor, pero detrás de Nabucodonosor está el Dios soberano que tú y yo tenemos. Por lo tanto, en esta tarde, punto número 1, recuérdalo toda tu vida. Dios es Dios. Él es el Dios soberano. Y están en Babilonia por Dios. ¿Fueron llevados cautivos por Nabucodonosor? Sí, así lo dice el versículo 1. Pero el versículo 4 me habla de la suprema soberanía de Dios. Es Dios el que está por encima de toda circunstancia, de todo gobierno. Él es el Dios que hizo en realidad transportar a su pueblo. Fueron llevados cautivos por Dios. Dios usó al rey Nabucodonosor. Dios lo anunció. Dios lo ejecutó. Él cumple siempre sus propósitos. De tal manera que en el lenguaje de un cristiano no existen las casualidades. En el lenguaje de un cristiano no hay casualidades. Reconozcamos siempre en una correcta visión de quién es Él. Y Él es soberano. En Gálatas capítulo 4 hay una parte en esta carta, otra carta, pero este es del Nuevo Testamento. Gálatas 4:4. Miren lo que dice la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. ¿Cuándo fue eso? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Hermanos, Dios sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de la historia. Lucas 2, del 1 al 6. No me pierdan de vista Gálatas 4:4 y veamos Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice Pablo en Gálatas: cumplido el tiempo, Dios escogió un tiempo para enviar a su Hijo. ¿Y cuál fue ese tiempo? Según el historiador Lucas capítulo 2, del 1 al 6, en aquellos días se promulga, y aquí hay un personaje interesante,
Dios orquestando, Dios moviendo todo lo que tenga que mover, colocando a los gobernantes que a él se le pegue la regalada gana para ejecutar su plan. Aquí tengo un emperador pagano, idólatra, adorador de Zeus, adorador de Poseidón, un hombre perverso, un hombre inmoral que sin darse cuenta pone Dios en él que haga un edicto. ¿Para qué? Para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo y otro gobernante, Cirenio, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Gracias a eso, hermanos, José, el papá terrenal de Jesús, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. ¿Ya vieron a dónde? Para cumplir la profecía. Esto a mí me impacta, porque son personajes de la historia real. Dios detrás de un emperador para lograr promover un edicto, y ordena por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de lo que tú quieras, que el emperador se le ocurre volver a censar a sus súbditos. Y gracias a ese censo, José estaba en Nazaret, estaba en otra región y tiene que caminar hacia su pueblo de origen. Y su pueblo de origen es Belén. Hermanos, Dios sabe todo lo que hace, no es por casualidad. El censo implicaba la movilización de miles de personas por meses, para ir a su pueblo de origen. Señores historiadores, Augusto César fue emperador del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Ese emperador que se estudia en historia fue el instrumento que Dios usó para cumplir su propósito: enviarnos a su hijo, nacido de mujer, nacido en Belén, para cumplir su profecía. Por eso la carta de Jeremías, cuando dice que es Nabucodonosor, pero en el versículo 4 me dice que es Dios. Número uno, yo tengo que aprender siempre que Dios es el Dios que sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de la historia. Número dos, regresamos a Jeremías. Esto fue tan solo un ejemplo de muchos que hay, muchos. Como Dios orquesta todo para sus planes, hermanos, y les aviso, si un profeta llamado Miqueas había profetizado cientos de años antes que Jesús nacería en Belén, ahora yo entiendo que Cristo va a regresar. Y eso está profetizado Antiguo y Nuevo Testamento. Hay más enseñanza de la segunda venida de Cristo que de la primera. Número dos, regresamos a Jeremías capítulo 29. La carta. ¿Qué aprendo? Número dos, asume: estoy en Babilonia, estoy en un mundo con una cosmovisión anticristiana. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Que el ascetismo es antibíblico. ¿Sí saben qué es el ascetismo? Huyo a las montañas. Allá, hermanos, ni quien nos moleste. Allá. No, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que ir al súper, hay que ir al cine. ¿Se vale? Hay que ir al mundo. Número dos, asume tu responsabilidad. Jeremías capítulo 29, versículos 5 y 6. Conste que es una carta a los que están en medio de Babilonia, Fíjate lo que les dice Dios, por supuesto,
a través del profeta: ahí en Babilonia edifiquen casas, habítenlas, planten sus huertos, coman del fruto de ellos. Versículo 6. Cásense. Claro, entre el pueblo, no me anden husmeando a las hijas de Babilonia. Tiene que ser un judío con otro judío, un hijo de Dios con una hija de Dios, una hija de Dios con un hijo de Dios. Pero ahí, rodeados de puros depravados, homosexuales, lesbianas, que se acuestan con cuanta mujer se les ponga. Un cristiano, un joven con convicciones, se casa bien. Honras a Dios en medio de esa banda de perversos. Bien, cásense. Están en Babilonia, hermanos, en medio de un pueblo pagano, de una cultura antibíblica. Cásense, coman del fruto, engendren hijos. Eso de que, ay no, yo no voy a tener hijos porque ¿qué hijos les voy a entregar a este mundo? No, 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 no. No, herencia de Jehová. Señor, pero cada día está peor el mundo. Herencia de Jehová. Amén. ¿Quién te metió semejantes ideas babilónicas a tu corazón? Tengan hijos, fructifiquen, multiplíquense, tengan hijos, multiplíquense ahí, no disminuyan, procreen, engendren. Eso me habla, hermanos. Número 2, ten ahí en Babilonia, ahí en Cuernavaca, y perdón por la comparación, ahí en Temisco, ahí en Acapulco, ahí en Mazatlán, ahí en la playa, ahí en Cancún. Ten un proyecto de vida. Tengan un proyecto de vida responsable. Responsable. Había por ahí en Babilonia un joven que entendió eso. ¿Saben quién es? Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Qué hermosa es la Biblia, porque ahora vas a entender un poquito. ¿Y dónde está Daniel? Daniel está en Babilonia. Daniel, de hecho, Daniel tiene acceso a la carta que estamos revisando. Daniel revisó al profeta Jeremías como lo está haciendo la iglesia de Vida Nueva Cuernavaca a estas horas. Lo que tú y yo estamos haciendo ahorita lo hizo Daniel en la deportación de Babilonia. Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, escucha, miré atentamente en ¿dónde? El número de los años que habló Jehová. ¿A quién? Ay, hermanos, en Babilonia ahí hay un muchacho que lee la Biblia. En Babilonia hay un cristiano, hay un hombre que hace la diferencia. No se contaminó con el resto de los funcionarios de Nabucodonosor. Y este muchacho vino, leyó, revisó lo que tú y yo estamos haciendo. Qué increíble, dice: en los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hizo este muchacho? Versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado.
Él está en medio de Babilonia precisamente por el pecado de todo su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hermanos, esta es la oración de un cristiano hoy. Señor, Cuernavaca está sumida en el pecado. Nuestros gobernantes han pecado, mis padres han pecado, mis autoridades hemos pecado, todo mi pueblo ha pecado. Oh Dios, ten misericordia. Esa es la oración de un joven que entiende el punto número 1. Asumo que tengo un proyecto de vida. Y es el punto número 4 de esta tarde. Oras, no dejas de orar en medio de Babilonia, en medio de una sociedad de confusión. Versículo 5, hemos pecado. Ya vieron que no dice el religiosito, ellos han pecado. El gobierno es el corrupto, ellos no, también yo. ¿Y Daniel? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay una porción en el libro de Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel, ven acá. Si en la tierra estuviera Daniel, Noé y Job, no destruyo la tierra. Vean el calibre de este muchacho. Si en la tierra estuviera Daniel, Job y Noé, solo a ellos 3 los libraría. Y sin embargo vemos la humildad de Daniel. Hemos pecado. Daniel reconoce su necesidad de perdón, como tú y yo la necesitamos en esta tarde. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, yo también me he apartado, yo también, Señor, me he apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Yo también no he obedecido a tus profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a mis padres y a todo el pueblo de la tierra. Soy responsable también de ese pecado. Buscó los escritos sagrados. Daniel tenía una vida de oración y siempre con una actitud de confesión. Este es un muchacho lleno de humildad. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Capítulo 9, versículo 20. En Babilonia, Así que, mis queridos hermanos, nada de que yo no puedo orar en la oficina. No, yo no oro en la escuela. No, yo no oro en un restaurante. Yo no oro en mi camión. No. Un cristiano ora. Siempre su vida es de oración. ¿Qué le responde Dios? Capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba hablando en oración cuando de repente aparece Gabriel, un ángel, el mismo que le anunció a María, vas a ser madre. Aparece Gabriel, a quien había visto en la visión, y ya le da toda la revelación del capítulo 9, que es impresionante. ¿Quién es Daniel, hermanos? Daniel trabaja en Babilonia, funcionario de Babilonia, trabaja bajo el gobierno babilónico, no se contaminó. ¿Quién es Daniel? Un hombre de influencia. Se preparó incluso en la cultura de los caldeos, pero no dejó de ser sal y luz en Babilonia. Sí, mis jóvenes se tienen que ir a estudiar a una universidad de puros profesores burlones, ateos, agnósticos. Claro que sí, vas a estar rodeado de puros amigos y de amigas inconversas. No pierdas de vista que a ti Dios te ha levantado como luz y como sal en la tierra. Y ahí a donde estés tienes que ser de influencia, como Daniel en medio de Babilonia. Por lo tanto, punto número 2, asuma su responsabilidad.
Ten, por favor, un proyecto de vida responsable en medio de una sociedad perversa. Punto número 3. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Número 3, amados hermanos, seamos agentes o instrumentos de bendición en el lugar donde Dios te ponga. Otra vez, punto número 3. Cristianos en medio de la babilónica Cuernavaca, o de la babilónica Ciudad de México, por si también nos ven de allá, o de la babilónica Suiza, o de la babilónica Ciudad de California o Argentina. Hermanos, este es un mundo caído. Bueno, número 3, por favor, todos los cristianos estamos llamados, mientras estemos en este mundo caído, a ser agentes, instrumentos de bendición a donde Dios te coloque. Jeremías 29, 7. Procurad la paz de la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad creen que es aquí? No, no es Jerusalén. Jehu Shalom, ciudad de la paz. No, no es esa. Esta es Babilonia. ¿Y sabes qué significa Babilonia? Confusión. Procura la paz. Sé un agente de bendición en el lugar donde estás. Tu trabajo, tu escuela, tus negocios, donde te desenvuelves. Mira lo que le dice en una carta Dios a través de Jeremías a su pueblo desterrado. Procuren la paz de esa ciudad. Ten paz con tus enemigos, ten paz con la gente que te rodea, a la cual te hice transportar. Y escucha lo que te pide el Señor: ruega por esa ciudad, ruega por esa gente. ¿Por Babilonia, Señor? Sí, pero son paganos. Ora por ellos, ruega por ellos, intercede por ellos, ruega por ellos, porque en su paz tú tendrás paz. Este versículo es una llave preciosa para entender por qué debo de orar por mi gobierno. Oremos por el gobierno para que tengamos paz y nos dejen reunir, nos dejen congregar, no nos tumben las redes, no nos corten la transmisión. Oremos, Señor, que el evangelio se siga predicando. Oramos por el gobierno, intercede por el gobierno, porque en la medida en que ellos tengan paz, tú también tendrás paz. Seamos esos canales, instrumentos de bendición a donde Dios te ponga. Ahora quiero llevarlos a un salmo que es el 137. Rápidamente, Salmo 137. ¿Quieres escuchar qué se sentía estar en Babilonia? ¿Quieres saber qué sentía? ¿Cuál era el sentir de los cautivos en Babilonia? Salmo, hasta hay una canción por ahí. Este salmo es una canción muy famosa. Salmo 137 del 1 al 9. Junto a los ríos, ahí están. Ahí están esos judíos, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de su fe, de su templo. Están en los ríos de Babilonia. Se sentaban a llorar, se acordaban de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya no hay canto, ya no tengo por qué cantar. Y los que nos habían llevado cautivos, fíjate, los babilonios decían: a ver, échate unas rolitas. A ver, ustedes los judíos son muy danzarines. El pandero, las banderas, la danza. A ver, decían los babilonios, échate un remolineando, échate unos carritos del faraón, cántenos. Los que nos habían desolado nos pedían: alégrense, cántenos. Cántenos unos cánticos de Sión. Y mira la reacción de un pueblo lastimado. Verso 4. ¿Cómo me pides que cante cánticos de Jehová?
¿En tierra de dónde? Si me olvidare de ti, decían los judíos, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si me olvido de mi pueblo, de mi ciudad sagrada, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrásenla, arrásenla. Eso decían los caldeos, los babilonios, los enemigos: arrásenlos, maten esa ciudad, destruyan ese templo, quemen todos sus libros sagrados, arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada. Son dichosos los que te paguen de lo que tú nos hiciste. Y escucha el versículo 9, no se espanten. Qué gozo cuando a los hijos de los perversos caldeos los estrellen contra unas piedras. Uy, hermanos, está un pueblo lastimado aquí, indignado. Pues ahí, a esa Babilonia del destierro a donde ellos deseaban, dichosos los que agarren sus hijos y los estrellen contra una piedra. Dios te pide que seas un canal y un agente de bendición en el lugar a donde tú estás. Pablo lo dijo de otra manera en Filipenses capítulo 2, verso 15. ¿Sabes qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15? Seamos irreprensibles. Ay, Dios mío santo, eso es muy elevado, pero sí se puede. Seamos irreprensibles, sencillos, nada de altanerías, ni pedanterías, ni soberbias, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en la iglesia. Eso dice, ¿verdad que no? ¿En dónde tengo que ser irreprensible? ¿En dónde tengo que ser sencillo? ¿En dónde tengo que manifestar mi limpieza sin mancha? ¿En dónde? En medio. Sí, ahí en medio de tu salón, en medio de una generación que se parece a la babilónica, maligna y perversa. Y por si no te queda claro, otra vez, en medio de la cual tú resplandezcas como luminaria en este mundo. Qué hermoso. Un cristiano de testimonio. No maldices, procuras la paz. Eres luz en medio de tinieblas. Por lo tanto, número 3, eres un agente o instrumento de bendición en el lugar donde Dios te ponga. Número 4, ora. Orar. Jeremías 29:7. Regresamos a la carta. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29:7. Procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Y ahí está, orar. Orar. Solo que hay una cosa aquí, hermanos, que les quiero aclarar. Aquí dice el Señor: rogad por ella, ¿verdad? ¿Y qué creen? A ver, síguele leyendo. Y síguele leyendo. Y síguele leyendo. Y vámonos al capítulo 50. ¿Y qué crees que hace Dios? Capítulo 50. Babilonia está bajo juicio. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio de Jeremías.
Anunciad en las naciones y hagan saber. Levanten también bandera, publiquen y no encubras. Tomada es Babilonia. Oye, Señor, un momentito. Me pides en la carta que ruegue por ella. Y sigue el tiempo avanzando y tú decides destruirla. Entonces, ¿para qué rogué por ella? Pues pregúntenle también a Abraham, ¿por qué oró por Sodoma? Eso es intercesión. Es un misterio. Claro, hermanos, que Dios pide que oremos por el gobierno, por la gente de allá afuera, pero el juicio va a venir. Sí, el juicio va a venir. Y de manera severa, En el capítulo 50, se los dejo de tarea, Babilonia está bajo juicio y condenación. Y en el capítulo 29, Dios le pide a su pueblo, ruega por ella, intercede por ella. Eso es el misterio precioso y sagrado de la intercesión. Oremos, conscientes de que el Señor tendrá juicio tarde o temprano de este mundo caído a donde estamos. Sabemos que el tiempo del fin viene. Ora. Pero si viene el juicio, ora. Pero el Señor no va a perdonar tanta perversidad y tanto pecado. Ora. Esto es maravilloso de entenderlo. Oremos porque se haga hecha la voluntad de Dios. Y número 5, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, y esto es increíble porque es el Dios que tiene un término, que tiene un tiempo. No era para siempre esa cautividad. ¿Cuánto iba a durar? 70 años. Otra vez Dios los va a visitar. Dios despertará sobre ellos una buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y el versículo 11, todos nos lo sabemos de memoria. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos nos sabemos de memoria Jeremías capítulo 29? ¿Ya viste en qué contexto está? Está en el contexto de la carta que estamos estudiando. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darte el fin que esperas. Versículo 12, me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscas con todo tu corazón. Este es un versículo que todos los cristianos nos sabemos de memoria. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, para darte el fin que esperas. Y dice el Señor, vuélvete a mí con todo tu corazón. Cuando Daniel oyó esto, 70 años nada más, y ya se iban a cumplir, reaccionó. ¿Y cómo reaccionó Daniel? Regresamos otra vez al libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Libro de Daniel, capítulo 9, del 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey. Aquí ya Babilonia había sido destruida. Se cumplen, hermano, lo que Dios le dijo en el capítulo 50 se cumple. Babilonia cayó. Babilonia cayó. Ahora entran otros reyes, y en el primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Que habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Y cuál fue la reacción? Volví mi rostro a Dios, lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio, ceniza. Oré a Jehová mi Dios
Hice confesión, Señor Dios grande, digno de ser temido, guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es un muchacho de oración que reaccionó reconociendo la soberanía y el poder de Dios sobre los gobiernos y sobre las autoridades a las que Dios había permitido que fueran llevados cautivos. Muy bien. Número 1, renovemos nuestra visión de que Dios es soberano. 2, asumamos en esta tarde nuestra responsabilidad. Hermanos, tengan un proyecto de vida. 3, no importa la colonia, tu oficio, tu profesión, a donde tú te desenvuelvas, sé un canal de bendición a donde Dios te coloque. Número 4, ponte a orar. Y número 5, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Son las 5 principales lecciones, enseñanzas de la carta de un profeta en tiempos de confusión, como los que vivimos hoy. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra Babilonia, donde actualmente vivimos, trabajamos, estudiamos, hacemos negocios, nos divertimos, nos casamos, tenemos hijos. La vida. Seamos luz en medio de tinieblas. Oremos. Padre, gracias por darnos estas lecciones una vez más. Ninguno de nosotros nos equivocaríamos si tan solo reflexionamos que los tiempos que vivimos son peor de lo que se vivía en la Babilonia de aquellos años. Tu palabra dice que el amor se enfriaría, la maldad iba a aumentar, vendría un tiempo de apostasía. Señor, son los tiempos que ya estamos viviendo. Y si a eso le agregamos tantas señales que hay de tu inminente regreso, qué preciosa oportunidad nos das hoy de renovar mi visión de que tú eres un Dios soberano, que tiene control de todo en la historia. Tú lo dijiste, tú lo ejecutarás, y todo se hará conforme al propósito eterno de tu voluntad. Número 2, en esta tarde, Señor, te pido que tu pueblo aprenda a tener una vida responsable. Número 3, que seamos instrumentos de bendición a donde tú nos lleves. 4, que seamos un pueblo de oración. Y número 5, por supuesto, volvernos a ti, reconocerte a ti en toda nuestra vida como el eje, como el centro de nuestras decisiones. Señor, tú eres el que ocupa el trono, la centralidad de mi vida. No soy yo. Me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido me ayudes para ahora llevar a la práctica todo eso que en esta tarde hemos aprendido. Sí, Señor, estamos peor que Babilonia. La confusión del mundo aumenta. Debe de aumentar la pasión, el amor por defender la verdad de tu palabra en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandezcamos como luminarias en este mundo. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.